Resultados al sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con Vladimir Cuadro Crespo, abogado de Aida Merlano, ¿usted cree que Aida Merlano debe seguir en Venezuela? Sí, 67,5%. No, 32,5%. Muy buenas noches. En noviembre del año 2017, el Senado votó el proyecto de reforma constitucional que creaba las 16 curules especiales en la Cámara de Representantes, por supuesto, para las víctimas del conflicto armado. Han pasado más de 2 años y nada está resuelto. Sobre ese tema hemos invitado al doctor Guillermo Rivera, quien era entonces ministro del Interior, cuando se produjo la votación del proyecto. ¿Cómo es el enredo? Hay cantidad de problemas ahí. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que puede pasar? Doctor Rivera, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Yamit. Lo que ocurrió fue muy sencillo. En noviembre del año 2017 se estaba desarrollando la última votación de ese proyecto de reforma constitucional que creaba 16 curules para las víctimas en la Cámara de Representantes. Estaban habilitados para votar 99 senadores. Algunos estaban impedidos, otros estaban privados de la libertad. Por lo tanto, los habilitados para votar eran 99. El proyecto obtuvo 50 votos y la mesa directiva de entonces interpretó que esa votación no era suficiente para su aprobación, bajo una idea que había sido comúnmente usada en el Congreso, pero equivocada, y es que la mayoría absoluta significa la mitad más uno de los miembros del Senado o de la Cámara de Representantes, dependiendo de donde se vote. Pero no tuvieron en cuenta... De los asistentes. De los miembros. Ah. No tuvieron en cuenta 2 cosas. Uno, que la Constitución nunca habla de la mitad más uno. La Constitución dice la mayoría absoluta de los miembros de la corporación. Y segundo, que la Corte Constitucional ya en 2 ocasiones había dicho que por mayoría absoluta no podía entenderse la mitad más uno, sino realmente la mayoría de los miembros. Y si eran 99 los habilitados para votar, la mayoría eran 50. Entonces, por esa inadecuada interpretación del reglamento, la mesa directiva de entonces declaró que ese proyecto había sido archivado, cuando en realidad fue aprobado. Con Efraín Cepeda como presidente. Él era el presidente. Yo presumo que a él lo acompañó la buena fe y que tuvo una interpretación equivocada del reglamento y de la Constitución. Y por esa razón yo presenté una demanda, una acción de nulidad ante el Consejo de Estado. Acción de nulidad que está ya a punto de terminar, porque ya surtió todas las etapas procesales y que seguramente el Consejo de Estado fallará muy pronto. Sin embargo... Parece que el lunes, ¿no? Es probable que esto termine el lunes, porque ayer recibí una notificación del Consejo de Estado en la que me citan a una audiencia de conciliación y también citan al presidente del Senado, porque el presidente actual del Senado, el senador Lidio García, en los alegatos de conclusión, ofreció una fórmula de conciliación consistente en revocar esa declaración de archivo que hizo su antecesor en el año 2017 y en consecuencia enviar a la Presidencia de la República el texto para la promulgación. ¿Y entonces? Bueno, pues aspiramos a que el lunes, en esa audiencia de conciliación, si el presidente del Senado reafirma esa propuesta que él ya hizo en los alegatos de conclusión, que consiste en revocar directamente, pues yo aceptaría esa fórmula, por supuesto, y a través de una conciliación, pues el litigio terminaría y en consecuencia el presidente del Senado tendría que enviar el texto a la Presidencia de la República para que el presidente promulgue, que consiste en enviar ese texto para la publicación del Diario Oficial, con lo cual entra en vigencia y luego iría al control automático que tiene que hacer la Corte Constitucional. Y mira, doctor Rivera, ¿y cuáles son todos los enredos que hay creados por parte de voceros formales del gobierno, que dicen que tienen que esperar muchas decisiones jurídicas que avanzan paralelamente? ¿En qué consisten? Inmediatamente después de comercial.
la pregunta, ¿qué son tantas objeciones que han surgido por parte de funcionarios del gobierno? La verdad yo no entiendo las objeciones de los funcionarios del gobierno, porque si el presidente del Senado les envía el texto, ellos no tienen opción distinta que promulgarlo, porque el Consejo de Estado, usted recordará, la famosa y fallida reforma a la justicia del año 2012, en esa ocasión el gobierno devolvió una reforma constitucional, la objetó y el Consejo de Estado señaló expresamente que tratándose de reformas constitucionales, el presidente de la República no puede objetarlas. Por lo tanto, lo único que tiene que hacer es promulgarlas, que significa ordenar la publicación en el diario oficial. Así que yo realmente no entiendo los reparos que tienen los funcionarios del gobierno. Además me sorprende un poco porque ellos han dicho que quieren implementar el acuerdo de paz y este es un proyecto que es justamente parte de la implementación del acuerdo de paz. Por lo tanto, si ellos están en el propósito de implementar el acuerdo de paz, deberían sentirse satisfechos de que este texto llegue a su despacho para efectos de la promulgación y para que el mismo entre en vigencia. Si el fallo del Consejo de Estado, el concepto del Consejo de Estado, es favorable a su posición, inmediatamente queda obligado el presidente a promulgar el proyecto. Así es, el Consejo de Estado ha dicho claramente que tratándose de reformas constitucionales no puede haber lugar a la objeción del presidente, sino que una vez en su despacho lo que debe proceder es a promulgarlo, que significa ordenarle al diario oficial su publicación. ¿El fallo del Consejo de Estado es inapelable? Claro, es inapelable porque el Consejo de Estado no tiene una instancia superior. Es decir, lo que diga el Consejo de Estado, eso es. Así es. ¿Y usted confía en que sea la confirmación de que deben elegirse los 16 representantes, los 16 miembros víctimas del conflicto en la Cámara? Por supuesto, yo creo que los argumentos jurídicos están de mi lado y esperaría que el Consejo de Estado falle en consecuencia o que si el presidente del Senado reafirma su propuesta de conciliación, pues yo la voy a aceptar y lograríamos un acuerdo que terminaría con el litigio. Y obviamente eso significaría que este proyecto podría entrar en vigencia una vez el presidente de la República lo promulgue. Yo esperaría que el presidente de la República, que ha dicho que defiende el acuerdo de paz, que lo quiere implementar, que apoya a las víctimas, pues esta es una buena oportunidad para que lo demuestre, promulgando muy rápidamente este texto. Pero digo, si el presidente del Senado, doctor García, envía el proyecto al presidente para su promulgación, él tiene que hacerlo. Así es. Tiene. Sí, no tiene opción. Doctor Rivera, muchísimas gracias. Muy amable. Usted, muy amable. Y a ustedes la siguiente pregunta. ¿Están ustedes de acuerdo con la teoría del doctor Rivera en el sentido de que todo está jurídicamente claro para que el presidente del Congreso le pida al presidente de la República que promulgue el acto legislativo que crea las 16 curules para la paz? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Resultado del sondeo mañana en esta edición. Doctor Rivera, muchas gracias. A usted, Yamit, muchas gracias. Enseguida los invitamos a nuestro tradicional 1, 2, 3.